Ernesto, muchas gracias por tu disponibilidad para que hablemos un poco del ZX81 que está celebrando su 40º cumpleaños. Es una de las personas que conozco que tiene más información de Cerveni, pero hace mismo tiempo es también uno de los amigos que conozco hace menos tiempo. Entonces, te voy a sugerir que empieces por presentarte para que todos puedan comprender quién es Ernesto que está hablando con nosotros. Bueno, ¿qué tal, Joao? Muchas gracias por la invitación. En realidad me conoces hace poco porque hace poco que estoy en la escena, digamos, de recuperar un poco de esto. Pero bueno, yo tuve mi primer contacto con la computación cuando tenía unos 13 o 14 años, por el año 85, gracias a un tío que había conseguido una CZ1000, Okay. es así como nosotros le decimos a las Cerveni, ¿no? CZ1000, que fue la primer computadora accesible, la primer home computer que nosotros vimos aquí en Argentina, y además porque yo vivo prácticamente en la misma ciudad en donde estaba instalada la planta de Cerveni. Yo vivo en Paraná, y en el límite entre Paraná y Oro Verde, o sea, a 12 kilómetros del centro de Paraná, son ciudades relativamente pequeñas, las dos. Ahí estaba la planta, entonces bueno, para nosotros estaba cerca. Y bueno, yo cursando el colegio secundario, el instituto, como le dicen, y bueno, de golpe me encontré con esto, con un televisorcito blanco y negro, 14 pulgadas, y era un mundo tremendo. Bueno, y por supuesto, por ahí si hay gente más chica escuchando esto, yo creo que para nosotros la experiencia, nuestros pares, la experiencia fue más o menos parecida, pero Sí. si hay chicos más chicos, a ver, no había internet, Sí. no se sabía que iba a haber algo que se iba a llamar internet en los próximos años. Por supuesto, no había teléfonos celulares. La telefonía fija en Argentina en ese momento era limitada, si bien más o menos todas las casas tenían una línea de teléfono, pero digamos no. Entonces, bueno, buscábamos información en las revistas que llegaban de afuera. Empezaron a surgir publicaciones locales en Argentina. Okay. Yo traje acá algunos ejemplos para mostrar de revistas locales. Eh, y fue el puntapié inicial, digamos, la Cerveni CZ1000, eh, que nos llegó acá. Después empezaron a llegar otras marcas y otras máquinas, y la misma Cerveni avanzó con otros modelos, yo traje acá para mostrarte, y fue como una explosión, pero fue ese primer chispazo inicial. Argentina en esos años no era, económicamente no estaba distante de estar bien. Sí. En general, Argentina económicamente está distante de estar bien siempre. Algunas veces está, Más cerca, más lejos. algunas veces está un poquito menos mal, y algunas veces está como ahora, Sí. por ejemplo. Pero bueno, un poquito esa es la historia. Después mi vida profesional se desarrolló un poco alejada de la informática. Siempre me gustó, pero soy médico, estudié medicina, me Okay. recibí de médico. Durante la carrera de medicina estuve como becario de investigación en muchos grupos, y entonces ahí había mucha informática, la estadística nos las hacíamos nosotros mismos, y eso me mantuvo, no con CZ, ¿no? Ya estábamos con PC, pero Okay. bueno, eso me mantuvo siempre ligado a la computación, y hoy soy especialista en diagnóstico por imágenes, o sea que sigo entre aparatos y computadoras de alta gama. eh, en los 90 yo estaba con las estaciones de trabajo de alta gama de todas las marcas, Okay. Silicon Graphics, Sí. Decalfa, Sun. Después las PC se pusieron a tono, hoy todo es PC, digamos, pero bueno, digamos que a los 14 años la CZ1000 a mí, Ha sido yo el creo que principio. un poquito me determinó mi vida,
40 años después o 35 años después, tiene todavía una raíz pegada ahí. Sí, sí, creo que hay muchas parecenças con todas las personas que nos están oyendo, porque muchas trabajan con computadoras debido a un Spectrum o ZX 81 o que sea. Vamos a volver al principio de la computación de Sinclair en Argentina, porque no tenemos mucha información. Algunas personas van a saber que hay una conexión con Timex, pero no hay mucho que saibamos de Cerveni. Entonces, ok, y ya hablaste de la ciudad donde estaba basada. Pero, ¿qué más nos puedes decir? ¿Por qué empezó haciendo esto? No sé si hay mucha información que puedas compartir, pero si puedes. Sí, hay algunas notas periodísticas. La historia de Cerveni básicamente empieza. Cerveni originalmente sigue estando una fábrica de motores eléctricos, Okay. históricamente y muy antigua, desde mediados del siglo pasado, o sea, tiene muchos años de historia como fabricante de motores eléctricos, en una planta que no era la planta de aquí de Paraná y Oro Verde, eh, pero sí era proveedor para IBM Argentina. Okay. Era proveedor de IBM Argentina de motores y controladoras, de la electrónica controladora de motores paso a paso para impresoras de IBM, y que eran impresoras que se exportaban hacia el resto del país. Cerveni tenía dos socios, Cerveni Electrónica, que se separa de la Cerveni que hacía motores y se instala acá en Paraná. Tenía dos socios principales, que eran Oscar Cripa y Masser, que ellos habían trabajado en IBM Okay. justamente con esta parte, y entonces conocían a Cerveni como proveedor de IBM, y después ellos se instalan aparte como Cerveni Electrónica mucho antes de la CZ, y empiezan fabricando calculadoras. Okay. Eh, Hicieron una calculadora basada en la calculadora de Sinclair, por ejemplo, mucho tiempo antes. Después, bueno, importaron otras calculadoras y vendían con el cambio de marca esas calculadoras. Y en determinado momento Cerveni gana una licitación para fabricar y proveer a IBM con estas partes. Okay. IBM les provee, dentro del convenio de licitación, un montón de maquinaria para la manufactura de electrónica, máquinas para soldar, para fabricar las placas, y ellos tenían la libertad de darle otros usos a toda esa maquinaria. Supongo que habrá estado convenido con IBM. Entonces, bueno, mientras proveían a IBM con este material, que era de altísima calidad, porque esas impresoras eran en un altísimo porcentaje de exportación. Okay. Entonces tenían los controles de calidad lógicos para impresoras de IBM que se iban a usar en el resto del mundo, no solamente en el mercado local. En el mercado local probablemente era muy chico para ese tipo de hardware. Y entonces esta gente que eh, era muy inquieta, empieza a ver qué hacer, y como bueno, ya tenían algún contacto con las calculadoras de Sinclair, se les ocurre empezar a hacer computadoras. Una pregunta que siempre surge es qué pasaba con el conflicto entre Argentina e Inglaterra. Sí, verdad. Porque, bueno, primero hay que tener en cuenta que aquí en Argentina los tiempos llegaban más atrasados, porque yo te estoy hablando de año 85. Sí. Suponete que esta historia debe haber empezado año 83, 84. Eh, y las, pero Cerveni arranca, estas máquinas salen al mercado entre el 84 y el 85. Okay. Entonces una máquina del 81 está llegando 4 años más tarde. El tema es que a esa altura las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido estaban absolutamente rotas. Sí. No había forma de entablar ninguna relación comercial en forma directa. Pero bueno, esta gente se las arregla para poder entablar esta relación a través de Timex. Sí.
Entiendo que Masser fue quien entabla esta relación con la gente de Sinclair y la misma gente de Sinclair les plantea hacerlo a través de Timex con su planta en Portugal, que era la que proveía a Timex en Estados Unidos. Sí, verdad. Entonces, bueno, así fue que empieza la relación y las primeras máquinas que provee Cerveni en Argentina no eran otra cosa que las mismas Timex de Portugal, armadas acá y con un cambio de marca. Pero bueno, yo traje un poco de hardware para mostrarte y si vos conoces el hardware de Timex de Portugal, vas a ver que es el mismo. Sí. Exactamente el mismo. Hubo alguna, yo tengo una máquina de una CZ1000 temprana, vamos a decirle, que entiendo que era equipo de Oscar Kripa. Yo tengo muchas máquinas que eran de Oscar Kripa, uno de los socios principales de... Por esas cosas de la vida, llegan a mí estas máquinas que habían sido de Oscar, a quien yo no conocí personalmente, pero un amigo mío sí, trabajaba con él, y cuando, bueno, Oscar fallece, eh, la esposa de él, o la mujer de él, le da estas máquinas a este amigo mío, y 20 años después las máquinas llegan a mí, yo con una alegría inmensa, porque esto realmente era Navidad y los Reyes Magos todos juntos, ¿no es cierto? Sí. Encontrarme con esas máquinas, que muchas son las que están acá. Y bueno, hay una CZ1000 que la electrónica que tiene es de un ZX81 americano, digamos, no, Okay. no es una placa de Timex Portugal, Sí. o sea, se ve que ha habido variaciones, ha ido y de vuelta, pero era un ZX81 americano que incluso tiene la modificación hecha para los 50 Hz del PAL N N. Sí. argentino, digamos. Son 50 Hz, va a andar en cualquier PAL, digamos, eso, Sí. porque era blanco y negro. Pero El no sé vídeo. si esto se ve bien ahí. Sí, sí, se puede ver. Esta era mi CZ1000. Ahora, si vos ves bien, dice Timex This Sinclair. Timex 5000. Sí. ¿Sí? Pero esto tenía aquí Sí. un sticker con la misma tipografía y decía CZ1000. Cerveni Cerveni. CZ1000. Ok. Lo que pasa es que estos stickers se despegaron, lo mismo en el pack, en la expansión de memoria. Sí. Estas chapitas eran muy comunes acá. Ok. Nunca lo Las he vendían visto. acá. Sí. Para que Esta, no saques lo... exacto, para que no se mueva el Ok. famoso... Sí. Pero, entonces por eso dice, pero es exactamente, si yo te muestro la placa, Sí. no sé si se Sí, alcanza a sí, sí, leer, se consigue ver. Timex Timex Sinclair 5000. 1000 es Y, el mismo hardware y con la ULA Ferranti y la misma ROM sí, original de sí. acá. Muy bien. Entonces ellos trajeron estas 1000 Y va a 60.500. Yo tengo una de esas en el museo. Y por detrás dice Made in Portugal. Con, No, ¿no? esta no dice Made in La que Portugal, tengo dice. pero si vos ves, Es, bueno, es con no lo una UL. encuentro, pero Ah, ¿cómo? no es con la ULA. Es que hay dos versiones del Timex 5500 en Portugal. Una con una Sí, ULA de Ferranti y otra con ese no, Gate Array. exacto, no, estas tienen el gate array y Sí. tienen la memoria en 2 integrados, Ah, sí. no tienen la memoria en los 8 integrados Sí, sí, como sí, sí. como la otra placa. Ok. Pero incluso la ROM, si te fijas la ROM ahí, Sí, no sé sí, allá. Sí. ahí, no sé si la luz No, lo no, no alcanza a permite ver. leer, no, no se consigue. Bueno, pero está grabada como Sinclair Research, Ok, la, la misma ROM como original. sí, Eh, Tengo otras, probablemente alguna diga, pero incluso las CZ1000 atrás. Mira aquí. sí, Esto es es, CZ1000 ok, con el case plateado sí, sí, adentro, sí, como correspondía para el mercado americano. americano, sí, verdad. Y esta es otra CZ1500 y que esta sí dice Made in Portugal.
Con un sticker, ok. La que con un tengo sticker. está ahí. Está grabado. Sí, no es grabado, es como si fuera un, no, no sé decir en stamp en inglés, un carimbo. Estampado. Estampado, sí. Está ahí estampado en negro, made Sí. in Portugal. Después te voy a mostrar. Está perfecto. Muy bien. Perfecto. Así que bueno, estas máquinas, por supuesto, tenían una compatibilidad absoluta Sí, porque era el mismo hardware. eh, Cambiaba respecto de las americanas la frecuencia de video, ok. porque estas son 50 Hz, o sea que en realidad estas son compatibles con todas las europeas. Sí, Y después la máquina que siempre llama la atención es la CZ2000, sí. que es el clon de Spectrum con el case Del otro, tipo, sí. tipo 1500, ¿no es cierto? Que este también, fíjate ahí, Sí, es eso que tengo en la como un otra sello, consola. Sí, sí, sí. made in Portugal. Bueno, esta es la primera parte de la historia de Cerveni, donde traen estas máquinas con un hardware prácticamente 100% importado. Ok, Ellos tenían experiencia, conocían proveedores locales, ellos podían hacer las placas, tenían que importar los circuitos integrados. Sinclair a través de Timex les proveía las ULA y las ROM, ok. bueno, y ellos conseguían por otros proveedores los microprocesadores y el resto de la electrónica, algunos traídos de Estados Unidos, tenían conexión directa con SGS para los Déjame, 780. Sí, déjame que te pregunte una cosa. Entonces, ¿crees o tienes información que te dice que hubo buena voluntad? No, no sé si lo dices. Buena voluntad, se hubo buena goodwill. voluntad. Sí, buena voluntad de Sinclair para ayudar a esto en Argentina o no sabemos si, o si ha No, sido no, no, Timex. sí, 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 es correcto, es correcto. Lo que pasa es que no podía haber una licencia explícita por el conflicto, Sí. pero, por ejemplo, nunca hubo una demanda de Sinclair ni de Timex contra Cerveni, En que Brasil hubo. En sí lo Brasil, hubo en Brasil con sí, Microdigital, sí, lo hubo en Estados Unidos con el tema del ZX80 sí, y con MicroICE sí, o MicroACE. sí. eh, Aquí no pasó esto. Ok. Hay relatos de socio Masser que está vivo, por ahí sería interesante que lo consigas entrevistar en algún momento, eh, en donde él relata un poco esto que yo estoy repitiendo Ok, acá, eh, en donde, bueno, podemos hablar de una especie de licencia, ok. No ¿sí? oficial, pero una No, voluntad de hacerlo. sí, 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 convengamos algo, digamos, a las ULA Ferranti había que pagarlas y ahí había una licencia. Y las ROM no son copiadas, son Sí, ROMs originales con estampado de Sinclair. sí, En general, por ahí puede haber algunas otras máquinas más tardías que tengan ROM copiadas, digamos, pero pasa que, bueno, ahí ya la historia un poquito se desdibuja porque hacia el último tiempo de Cerveni ya Sinclair era de Amstrad también, sí. entonces esa parte de la historia por ahí sería interesante poder tratar de reconstruirla un poco también. Ok. Pero bueno, la cuestión es que bueno, ellos empiezan a agregar diseño local y manufactura local. Eh, por supuesto, eso económicamente era mucho más conveniente que importar todo. Entonces consiguieron gente que industrialice las carcasas de plástico. Siguieron usando las teclas de goma Sí, originales de Timex. Esas se mantuvieron. Supongo que habrán sido difíciles de manufacturar. Entiendo que Brasil sí hacía que Microdigital conseguía sus propias teclas de goma, ok. no sé cómo. Eh, y empiezan a hacer este otro tipo de máquinas, Ok. que esto ya empieza a llamarse CZ Cerveni 1000 Plus, Ok. Plus en letras, Sí, eh, en donde el teclado de goma es original. ok. Este teclado de goma es el mismo de la CZ 1500 Ok. o de la TS 1500. Pero el resto es completamente nuevo. La carcasa de plástica es completamente nuevo. La placa es una placa distinta, es una placa completamente nueva, rediseñada.
un reset. Tiene Hay un un reset joystick, sí. y un puerto de joystick. Este puerto de joystick, con una ficha DIN redonda, era compatible con la ficha de joystick de micro de TK, de De TK, ok. TK83 y TK85 de micro digital de Brasil. ¿Por qué? Porque aquí a Argentina llegaban esas máquinas Ok, también. Y una de las ventajas que tenían las máquinas brasileñas es que tenían puerto de joystick y las CZ no. sí, Entonces, bueno, ellos rápidamente se adaptan a este puerto, que este puerto lo único que hace es conectarse a las teclas de cursor. sí, Este, y sí. salida de video. Salí de ¿Está? bici. Video tiene una salida de video compuesta, Compuesto. marcada como monitor. Sí. ¿Qué es video compuesto? Esa es de origen, bueno, la salida de TV y el resto de las salidas normales. Eso es. Tiene ULA, Sí, 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 tiene por ULA favor. Ferranti Ok. y tiene la ROM original de Sinclair, o sea que la compatibilidad es 100% también. Pero es una máquina en negro y blanco con cuánta Eso es un memoria. set, eso es un ZX81. 81. ¿Con un capa o dos capas? Dos K, Dos capas dos K, como Timex. Ok. dos K, Muy bien. dos K. Muy bien. ¿Eh? Pero la compatibilidad es completa. Eh, tengo esta otra versión de la misma 1000 Plus Ok. con teclado negro. Sí. Esta es más tardía. Ese o teclado parece de Brasil. Las colores, pero el... sí, pero se vendían acá. Ok. Estas eran de Cerveni. Estas eran es la misma 1000 Plus, pero más tardía. La placa está marcada como 1989. Ok. Y no dice Cerveni la placa, sino que tiene otra marca que es CMIM. Ok. Y bueno, hay un poco de disputa acerca de quién era CMIM. Para 1989 Cerveni no existía más, Ok. porque Cerveni sufre un incendio con destrucción total de la planta en el año 86. O sea que la vida de Cerveni en realidad fue bastante corta. Ahora, el stock remanente de estas máquinas, y había algunos contratos, hubo alguien que compra o toma eso o prosigue con eso. Yo creo que CM y M a mí me suena mucho a Kripa y Masser, que eran los socios que Ok, movilizaban más esto. otra vez. Sí. Sí, a mí me suena mucho, pero bueno, pero de todas maneras el motherboard es distinto, pero la compatibilidad es exactamente igual, incluso acá está con una CD-SPAN, Sí. porque esta es la que yo uso, Sí. ¿eh? Esta es la que yo uso, está con una CD-SPAN, digamos, no tiene problema de compatibilidad ni nada, esta funciona perfecto, Muy digamos. interesante. Existe una CZ1500 Plus Ok. con el mismo formato, las teclas eran de otro color, la chapa era de otro color. Esa máquina yo no la tengo. Conozco una en Argentina, no Ok. sé, pero sí existió. Ok. Es una máquina muy difícil. Creo que es la única CZ que me falta. Ok. Eh, pero bueno, vendrá, no sé, no sé. Y después siguieron con línea Spectrum. Sí. Línea Spectrum, esta es una de las más comunes, las más conocidas, CZ Spectrum. Yo tengo esa. Y Sí. tenés una de estas y Tengo una después, con una placa de 5 y una con una placa hecha en Argentina. Sí. sí, y, mira, y Y, esto la es, Plus no la conozco. esto es CZ Spectrum Plus, ya con Del Plus de allá. el teclado del Plus, es cortita. Fíjate que Sí. la otra Plus es larga así, Sí, sí. es Es verdad. cortita, pero porque tiene es la misma carcasa, es el mismo case que estas otras. Ok. Es el mismo case. Sí. La, la, para, para esta máquina, para esta máquina, Cerveni ya desarrolla una placa propia. Ok. Digamos, CZ2000 tiene el ISO 6A, el 6A, Ya. original provisto por Timex. Sí. Para la Spectrum desarrollan una placa que es 99% idéntica, con algunas muy pequeñas modificaciones. Bueno, no sé por ahí el tema de hardware del Spectrum, pero básicamente lo que hacen es cambiar la electrónica de la RAM baja
Sí. por integrados que usaban solo 5 volt de alimentación. Digamos. Es típico del Spectrum que queme las memorias y que queme Sí. los transistores que generan los 12 volt y los menos 5 volt. Entonces eso lo cambiaron No, con una... no, Lograron una máquina con menos sí. fallas. Sí, no, no es muy común, pero se encuentra por acá algunas placas de Sinclair con las memorias que solo necesitan de los 5 voltios. Yo tengo una, pero no es nada común, no es raro, pero no es muy vulgar. Déjame que te diga una cosa. Creo que un amigo de Brasil, Marcos Garré, em, cuando yo visité São Paulo, en Brasil, estuve con él y estuvimos mirando, y él tenía una CZ2000, pero la placa creo que era versión 4, 4A o 4B. Yo sé que he visto una que no era la Issue 6, era 4, y porque no sé si lo sabes, pero en Portugal hay mucha... Nosotros tenemos una computadora que es 99% esa que mostraste, Sí, pero que la he visto. dice ZX Spectrum. Y yo estuve hablando con Timex Portugal de todo eso. Lo que me explicaron ha sido que en algún momento hubo un problema con la fabricación de las carcasas y entonces empezaron a hacer del Timex 1500 pero en negro. Pero en la versión, vamos a decir, portuguesa, ah, siempre tienes una placa versión 2 o 3. Entonces es muy más antiguo de lo que el envío para Argentina para la Cezerni 2000. Pasa que estamos hablando de 1986. Ok, Para ese momento yo creo que Isufor no había más. sí, 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 sí. No había más. De hecho, la 6A es más una placa que vino en la Plus. Ok, La 40, ¿sí? Uno encuentra en Europa en el CDX Plus, sí, la 6A. sí. No tanto acá. Sí he visto acá CZ2000 Siempre con... ya modificadas con las memorias. Es probable que haya sido más fácil además para Cerveni conseguir las memorias en lugar de las viejas 4116, digamos, ya tenían memorias para 5 volt, entonces hay varias placas. También hay muchas máquinas, como vos me decís, la CZ Spectrum, con placa Timex adentro. Seguramente han tenido algún rezago de stock, ha sobrado stock, y entonces, Sí, bueno, hay máquinas que te das cuenta cuando las mirás atrás. Cuando las mirás atrás, las el salidas de video salido, hay una que está anulada sí, porque la placa Timex no no lo tengo, tiene no lo las dos tengo. salidas. Sí. Este es un modulador, es la caja del modulador de RF que tiene los dos pines. Ok. Entonces hay muchas placas, hay muchas máquinas. ¿Puedes mostrar nuevamente el 1500? Y la salida del modelador, ¿sí? Puedes... Está en el eso. otro lado. Sí, eso es... yo tengo una versión americana y una portuguesa y se puede identificar por la posición del Por la modulador. Ese posición, es como sí. el americano. Es Sí, como el americano. Yo sí, no puedo usar el ZXpand acá, no ok. lo puedo usar, ¿No? porque Ah, me porque... tapa me tapa la salida de video. Sí, Sí, ¿verdad? llega hasta acá así y Sí. me lo tapa, no puedo usar el Ok, ZXpand acá. muy bien. Así que, Entonces, el último ha sido el Plus, el CZ Spectrum Plus. plus. Ok, muy bien. Y después hubo el incendio y todo eso, mira, y entonces tuvieron PCs y cambiaron como en todo el mundo. Sí, ya para esa época final empezaron a entrar otras home computers con manufactura local. Ok, Una muy fuerte fue Commodore 64 con la marca Drean. ok, Drean era una marca de electrodomésticos. Digamos, siempre está la cargada
entre que fabricaban lavarropas y bueno, Ok. digamos, no entremos en eso. Sí, ok. Y otra máquina que entró muy fuerte fueron las MSX Ok. con la marca Talent. Ok. Talent MSX entró muy fuerte. Tecnológicamente eran máquinas superiores, pero también eran bastante más caras. Yo tengo revistas de época con comparativas de precios Ok. y no te sé decir en términos absolutos porque la moneda era otra y la inflación en Argentina desde ese momento tiene muchos ceros, Sí. pero si uno compara los valores realmente eran diferentes. Pero bueno, es la misma historia que en todos lados, ¿no es cierto? Siempre las máquinas de Sinclair El ganaban precio. por ser más baratas Sí. y han tenido toda esa difusión tremenda justamente creo que por eso. En el caso de Cerveni, además, fueron los pioneros en ese mercado en Argentina. Ok. No, creo que hasta ese momento cuando uno hablaba de computadoras se imaginaba mainframes o no sé, las cosas, las cintas dando vueltas en una película, ¿no es cierto? No, no, no era una cosa común. Había, por supuesto, sí, había computación de gestión, Sí. como en todos lados, en los bancos, y estaba IBM Argentina desde hacía tiempo aquí, era porque realmente había algo, pero no en las casas, no en los hogares. Entonces, en las Eh, casas de las personas, por las personas de nuestra generación, el Spectrum, vamos a decir así, ha sido en Argentina ha sido la primera computadora. Se puede, no, el ¿no? 60.000. Sí, 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 ok. El Yo estaba hablando 60.000. de la familia, pero sí. El Spectrum llegó después. Nosotros lo mirábamos por ahí en las propagandas de las revistas españolas, Sí, Microjo, y era como mirar un Ferrari, ¿no es cierto? sí. No, era algo inalcanzable para nosotros. Ya de entrada, algo que estuviese fuera del país era inalcanzable y un Spectrum era una cosa que, gracias a Dios, los precios de las revistas en España estaban en pesetas y no teníamos idea de lo que Ni era, idea, ni puta idea. porque la, además las pesetas tenían muchos ceros. Sí, Y en ese momento la moneda en Argentina no, porque justo había habido una modificación de moneda, entonces eh, tenían 2 dígitos los precios, ok. o 3 dígitos acá, digamos, y los precios en España tenían 5 o 6 dígitos. Y Portugal e España Entonces era muy parecido el precio. era parecido. Bueno, Sí, hoy en Argentina los precios tienen 6, 7 dígitos, sí. digamos, acá somos todos millonarios y muy pobres a la vez. Sí. Sí, Pero bueno. Eh, eh, Pero bueno, la historia es esa. Después entró Spectrum, sí. Pero ok, para cuando entra Spectrum, ya estaba empezando a entrar Commodore y MSX. ok, ok, muy bien. Ernesto, hablamos mucho y ha sido impresionante conocer todas las opciones que han sido desarrolladas en Argentina. Háblanos un poquito, si puedes, de tu experiencia personal. Ya dijiste que tuviste la computadora cuando tenías 14, 15 años, pero ¿cómo era esto al principio en Argentina? Ah, ¿Cuánto costaba, si te recuerdas, y si era importante sabiendo que la moneda era diferente? ¿Dónde se compraba la computadora? Porque en Inglaterra la compraba en W. H. Smith, en Portugal no, y no se compraba allá. Um, ¿qué, ¿Cesarne la vendía directamente o había distribuidores? ¿Cómo era eso? ¿Se te recuerdas por La, ahí? sí, la cadena de distribución realmente no la conozco y no sé cómo fue en un principio, porque evidentemente por ahí no tenían la misma, pero seguramente a través de casas de electrodomésticos. Ok. Pero rápidamente aparecieron casas de computación. Yo recuerdo acá en Paraná una que siempre pasábamos y mirábamos la vidriera y estaban todas las maquinitas ahí. Lo que pasa es que fue como explosivo. Ok. Fue como explosivo y sobre todo porque vendían juegos y clonaban juegos. Era piratería a cara descubierta. Sí. Estás Donde hablando se con les un portugués, no hay problema. Nosotros lo hacíamos en todo lado. También. Sí, sí, bueno, acá llegaban juegos en portugués
Sí, que eran, ya venían pirateados por Microsoft, porque, bueno, supongo que sabes que la distribuidora de software de TK, de Microdigital, era sí, Microsoft, sí, que no era la de Bill Gates, ¿no es cierto? sí. Entonces, bueno, y aquí en Argentina también pues, llegaban algunos, no tanto traducidos al español, no vi tantos como traducidos al portugués. Sí. Eh, Porque llegaban juegos que habían sido traducidos en Brasil, pero sí, se copiaba y se vendía. En algún momento me acuerdo que vendían en los kioscos, no sé cómo se llamarán allá, pero como si fuese una especie de mini drugstore, Sí, sí, el lugar a donde la gente iba a comprar golosinas y cigarrillos. sí. Bueno, se vendían cassettes de juegos Ok. ahí. O ¿Cuánto sea, costaba un juego? ¿Te recuerdas? ¿O es lo mismo, costaba lo mismo que un café o qué no, es? tal vez un poquito más, pero no era inaccesible. Lo Ok. que pasa es que nosotros en realidad comprábamos poco, copiábamos un Copiaba mucho, montón. sí, sí. Nos juntábamos entre 3 o 4 amigos a copiar entre nosotros los que habíamos conseguido y así nos íbamos, incluso ya el tema del el craqueo de juegos, digamos, lo aprendimos a hacer rápidamente. En las revistas te publicaban cómo hacerlo. Y ¿Cómo copiaban los juegos? ¿Con una grabadora o con un programa en la computadora? no, idealmente tratábamos de copiarlos a través de la computadora. Ok, Eh, con CZ1000 era fácil porque había que interrumpir el autorun, sí, eh, que era llamando directamente llamando una rutina de ROM, arrancaba la máquina a grabar y una vez que cargaba aparecía el listado. ok, Se hacía save y listo. ya está. Había algunos juegos más difíciles, algunos programas más difíciles. Me acuerdo particularmente uno que a mí me encantaba, que Microsoft lo vendió como Rally con las TK. No sé el nombre original si era Rally, pero era como una especie de autito de carrera en un laberinto. Ok, Y ese juego tenía un loader. ok, Es un juego de ZX81, ¿no? Tenía un loader, entonces realmente no lo podíamos, no lo podíamos copiar, porque a lo sumo copiábamos el loader y nada más. sí, Entonces, bueno, a ese lo copiábamos por audio, ok. que rápidamente las copias dejaron, digamos, la calidad se va perdiendo. Pero en general, si no sí, tratábamos de craquearlos y de copiarlos. Digamos, era como una cosa divertida que hacíamos. Picardías mil, a ver, teníamos 14 años y hoy dice eso es robar. Pero, por ejemplo, íbamos con un amigo, me acuerdo, y siempre que seguimos viendo, ¿no? Y siempre nos acordamos, nos matamos de risa. Éramos chicos, pero íbamos a estos kioscos y le decíamos, comprábamos un cassette. Íbamos, lo copiábamos y Y volvíamos al kiosco después y decíamos, no cargó, sí, cámbiamelo. Y tomamos uno diferente y sí, íbamos y lo volvíamos a copiar, ¿viste? Hasta sí, que al tercero o cuarto decía, bueno, chicos, pero no será problema de la máquina de ustedes, qué sé yo. Bueno, pero mientras tanto, capaz que entre 4 habíamos comprado uno sí, y nos habíamos llevado 4 cassettes distintos. O sea, sí. por supuesto, los copiábamos y los devolvíamos. Sí, ha sido el mismo en todo el mundo. Sí, Muy bien. supongo que sí. Bueno, cosas de chicos, digamos que, bueno, no hay que hacer, está mal, hay que Sí, soportar el claro. desarrollo del Vamos a poner software. una pequeña círculo rojo diciendo que... Un disclaimer. Sí, un disclaimer, sí, verdad. Am, Creo que hablaste un poquito también de publicaciones locales en Argentina, de todo eso. ¿Qué revistas que puedes decir o libros? Mira, una de las más conocidas fue la revista K64. Ok, Este es el primer número de la revista ok. K64. A ver, que te saco el ¿De ahí, cuándo te saco es? el brillo. ¿De cuándo es? ¿Qué el año? 85. 85. Ok, muy bien. Año 80, abril del 85. Ok, Este es el primer número. Fíjate qué tardío, ¿no? Pero el momento fue este. ok. El primer número es finito, pero rápidamente se volvió una revista de más de 100 páginas. Que este es el primer número y traía de todas las máquinas, de Ok, todas las máquinas aquí locales.
Commodore, MSX y CZ. Este primer número no tiene mucho y tenía muchas notas de actualidad de la informática. Pero Ok. fíjate, ya existía este tipo de hardware aquí, pero para nosotros era una cosa de locos. No llegaba a los hogares con algunos desarrollos de software, de hardware, que seguramente esto era tomado de otro lado, Sí, ¿no? Pero los que estuvimos en las publicidades, los que estuvimos en este momento, eh, ok. fíjate, mira, Sí, 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 sí. 48K de tremendo poder. Para nosotros K64 fue realmente toda una historia de tipear programas. Eh, yo tipeaba con la CZ1000, con el teclado de membrana. Sí. Me quedaban los dedos rojos, porque esos botoncitos hay que rozarlos, hay que rasparlos para que marque y hay que Sí, mirar la pantalla para estar seguro de que entró, sí, porque no tenía ningún tipo de feedback. El Spectrum por lo menos hacía tic, 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 esto no sí. hacía nada, no hacía nada. Y después otra revista que sale más o menos al año es la Load Sinclair. Ok. Que era de la misma editorial, pero ya había crecido tanto K64 que entonces empezó a sacar revistas para las distintas plataformas. Ok. Entonces, bueno, yo después empecé a seguir con estas maquinitas. Fíjate en la portada, Sí, está Chewbacca con una 1500. sí. Y qué sé yo, después en otro ejemplar, la número 2, acá está, El no 1000 sé si esto Plus. es ET cuando se va o encuentros cercanos y la Sí, 1000 Plus. sí. Eh, Muy este, interesante. Nunca lo había visto. ¿O has bueno, revisado? esto fue para nosotros, yo esperaba los jueves que llegaba la revista al kiosco, Sí, como era nuestro Facebook, sí, digamos, no, claro. incluso, y se mandaban cartas y había concursos, yo participé en concursos, tuve un premio en aquel momento por un programa de CZ1000. Ok, vale. Me gané un cassette que creo que nunca, como yo estoy lejos de Capital Federal, creo que nunca fui a retirar. Ok. Pero bueno, esto es nuestra historia. Muy bien. Y ahora, estamos en el siglo XXI. Tienes una pasión muy grande por todo esto, y muy conocimiento. ¿Cómo es en Argentina? ¿Hay muchas personas que están con usted en este tema o cómo lo ves? ¿Hay grupos de Argentina de computación de 8 bits o no? Ay, sí, hay. No hay específicos de derivados de ZX81. Ok. ¿Está? Pero sí hay muchos grupos. Si nos salimos de Sinclair, de Commodore, hay una comunidad gigantesca Ok, de gente que desarrolla hardware y software actualmente. Yo estoy en contacto porque estoy en estos grupos y gente con muchísima pasión. Incluso hay una de estas personas que en realidad es un seguidor acérrimo de Commodore y desarrolla todavía para Commodore, pero que él desarrolló un sintetizador de voz que lo portó para CZ1000 ok, por software, sin hardware, por la misma salida del mic o por el televisor, vos podés escuchar la CZ1000 hablando hablando. o un ZX81 hablando, reproduciendo fonemas. Esto lo hizo hace algún par de años, pero bueno, el nickname de él es Past Byte y Ok, tiene su página de retrocomputación. ok. Después, grupos de Facebook, pero no específicos. No Entonces, bueno, yo, específico yo de... estoy en los que están de Sinclair, Ok, y bueno, siempre, pero esto lo sufrimos desde los 15 años, los que teníamos CZ1000 y vos comprabas la revista y 2/3 de la revista eran de Spectrum. Y yo no tenía Spectrum, sí. yo tenía CZ1000. Entonces, bueno, por ahí siempre frustraba un poco y sigue pasando hoy. Yo, si bien tengo mucho Spectrum, cuando escribo algún código lo hago para CZ1000. Sí, Entonces, algún juego o alguna cosa que se me ocurre,
trato de hacerlo para 60.000, porque la verdad es que si necesitase hacer algo de verdad, no usaría nada de esto. ¿Verdad? A ver, accedería a una plataforma moderna que no manejo porque no es mi... Profesionalmente no seguí en esto. Hubo gente que sí, que hoy desarrolla con plataformas modernas y todo. Entonces yo, si por hobby quiero escribir algo, lo escribo para 60.000 Okay. o para ZX81. Por ahí me dan ganas de algo para ZX80, que nunca hubo en Argentina ZX80, pero bueno, tengo uno y como se trata de ponerse limitaciones, Sí, entonces, pero pasa un poquito por ahí. Desarrollo local para CZ1000 te diría que es casi nulo, okay. que es casi nulo. Por ahí hay alguna gente que hace alguna cosita para Spectrum. Software sí, tengo un amigo mío que escribe en BASIC, por ejemplo, le es fanático del BASIC Sinclair y escribe en BASIC y concursa y manda concursos. Okay. Ahora está el Ten-Liners ahora y ya participó. Yo voy a ver si llego a hacer algo de 10 líneas para ZX81, pero no creo. Es muy difícil porque no hay 2 puntos en la Sí. sentencia de ZX81. Cada sentencia es simple y hacer algo en 10 sentencias es difícil. Algo se puede hacer, pero Muy bien. no es tan sencillo. Muy bien, Ernesto, creo que hemos cumplido el objetivo completamente. Mucha información. Para mí, esta experiencia de hablar con amigos de todo el mundo o de muchas partes del mundo y comprender que ha sido muy parecido, pero al mismo tiempo también muy diferente, porque, por ejemplo, tú empezaste con una computadora como la 1000. Yo empecé con Spectrum en los Países Bajos. El Spectrum no tuve grande expresión comparado Spectrum o el ZX81. No tuve tanta expresión comparado con muchas otras opciones. Entonces, comprender todas estas diferencias es muy interesante. Creo que va a ser algo muy, muy engrasado. Lo que va a pasar es que vamos a tener un vídeo por día, porque no es posible tener 10 minutos con cada persona, pero vamos a ver si hay interés de las personas que siguen el museo. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido la primera charla, pero no va a ser la única. Espero tener el placer de conocerte un día en persona y, si posible, en el museo en Portugal, pero si voy a Argentina te voy a llamar seguro. Y muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos. Ok, muy bien. Estamos en contacto.